8:08. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es un experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Doctor Castro, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el significado que tiene la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye, decisión tomada el día de ayer por el CNE. Muy buenos días, Gustavo. Excelente inicio de semana, igual lo propio Rosana. Bueno, los alcances que estos tiene cuando uno lee los fenómenos políticos y las decisiones políticas alrededor de un evento en específico, no tiene que hacerlo de forma aislada, sino a través de un conjunto de estructuras o en este caso de decisiones correlacionadas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el Consejo Nacional Electoral? Actuaciones discrecionales que vulneran el principio de seguridad jurídica y además con absoluta coyuntura. El día de ayer, en estas resoluciones de cancelación de dos organizaciones políticas, independientemente de la tendencia o la ideología de las mismas, se ha vulnerado un artículo en específico del Código de la Democracia, el artículo 327, para ser un poco más exactos. Y además, al vulnerar tú directamente un artículo del Código de la Democracia, estás vulnerando un principio fundamental básico que es el de seguridad jurídica y más en los contextos electorales. El Consejo Nacional Electoral viene dejando mucho que desear respecto de la motivación administrativa de las resoluciones que va tomando, pero además deja mucho que desear en cuanto a las decisiones de carácter política que se toman al interior de este organismo y que tienen efectos hacia el sistema democrático. Lamentable situación de los consejeros en general, y te digo, estimado Gustavo, no solo de los que estuvieron en la sesión, sino también de los consejeros Pita, de la consejera Cero. Sesión que fue cuestionada en cuanto a su legalidad, para variar. Así es. Pero te digo, del conjunto de consejeros, también incluyendo a los consejeros suplentes Merino y Kronfle. Realmente paupérrimas las actuaciones, y hay que decirlo, con escasa motivación jurídica y con asesoría política, sí, pero sin fondo. Entonces, lo que vimos el día de ayer también fue un juego votacional, lamentable juego votacional, en el cual en esta controvertida sesión se desempató una votación, no tuvieron la fuerza dos consejeros para bajar esta resolución de su tratamiento, etcétera. Y lo que vemos el día de hoy es una desinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, pero además de cara a unas elecciones que cada vez tienen menor legitimidad y unas elecciones que esperemos sean corregidas por parte de la Corte Constitucional, Gustavo. Valdría la pena quizá que nos explique al gran público que nos escucha qué es lo que dice el artículo 327 que usted señala es la máxima regulación que ha sido de alguna manera violada en la decisión, en este proceso que se ha dado, que culminó ayer por parte del CNE. Pero en el fondo quisiera preguntarle también, conjuntamente con esta explicación, desde la perspectiva del derecho electoral, ¿qué factores jurídicos e institucionales explican esa debilidad persistente de los partidos políticos y esa fragmentación del sistema de representación en Ecuador? Déjame entrar las preguntas, Gustavo. Listo, a ver, el artículo 327 del Código de Democracia establece cuáles son las causales para que se dé la cancelación o la extinción de la personería jurídica de una organización política. Sí, de hecho, se establecen 7 causales y la 8ª causal es el tema de las sanciones que se establecen. Pero ¿qué dice además del artículo 327 del Código de la Democracia? Es que la temporalidad de la misma, ¿no? Se establece que la cancelación de las organizaciones políticas, ¿sí?, debe ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral hasta 120 días antes de la convocatoria de elecciones. Recordemos que la fecha de convocatoria de elecciones, sí, en general, la fecha de las elecciones fue cambiada para el 29 de noviembre, lo cual movió todo el calendario electoral. Al moverse todo el calendario electoral, la fecha de convocatoria está señalada dentro del propio calendario aprobado por parte del Consejo Nacional Electoral para el 1 de agosto, ¿sí? 120 días hacia atrás, contando inclusive los meses que tienen 31 días, estamos hablando que hay un rango entre el 3 y el 6 de abril, que se tenía que dar las resoluciones de cancelación de las organizaciones políticas, ¿sí? La resolución fue tomada 20 días más tarde, por lo tanto,
se vulnera otro de los principios, que es el de temporalidad. Es clarísima la vulneración. Pero ojo con un tema aquí, Gustavo, que no sería la primera vez que el Consejo Nacional Electoral vulnera una norma, ya que cuando se cambió el calendario electoral, ¿sí? Igual, perdóname la expresión, se pasaron por quién sabe dónde el artículo 91 del Código de Democracia, que establece que las elecciones son el mismo día, el mismo año que el cambio de mando. Esa sería la primera parte, ¿sí? de una vulneración dentro de una aplicación integral del Código de la Democracia. Segundo, ¿cuáles serían los factores jurídicos que producen la cancelación de las organizaciones políticas? Respondiendo a tu segunda pregunta, el Código de la Democracia establece un sistema de autodepuración de las organizaciones políticas. ¿Qué es este sistema de autodepuración? Es que las organizaciones políticas de elección tras elección tienen que llegar a ciertos umbrales, los cuales han subido inclusive con las últimas reformas del Código de la Democracia en cuanto a votos válidos y autoridades que deben ser elegidas por las organizaciones políticas para que mantengan su vida, digámoslo así, y que no sean sancionados por incumplimiento, en este caso, de las 7 causales que establece el artículo 327, entre estas cuentas de campaña, no tener el número suficiente de adherentes y de afiliados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los factores jurídicos en este caso están ahí y la norma viene siendo estable desde el 2009, no ha cambiado. Lo que atemoriza un poco en esta situación es la aplicación discrecional por parte del Consejo Nacional Electoral de resoluciones específicas a ciertas organizaciones políticas, que si bien no pueden ser de nuestro agrado, ¿sí? No pueden ser de nuestro agrado. No podemos comulgar con Construye o no podemos comulgar con Unidad Popular. Sin embargo, la norma tiene que ser aplicada de forma unívoca, es decir, hacia un mismo resultado, dotando el sistema democrático de seguridad jurídica. Lo que vemos el día de hoy es una aplicación de la norma con beneficio de inventario. Ahora, doctor Ron, buenos días. Lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que estas dos organizaciones políticas tuvieron 10 días para justificar que sus adherentes se han mantenido o que no se ha reducido el número de afiliados a estas organizaciones políticas y que no se ha habido la documentación suficiente que permita justificar aquello. Por su lado, las organizaciones políticas han dicho que esto no es cierto, que la documentación que el mismo CNE ha presentado da cuenta de que la realidad es otra. En este contexto, ¿esto puede pasar o pasará al contencioso electoral? ¿Cuáles son, digamos, los siguientes pasos a los que puede acudir, en este caso, tanto Unidad Popular como Construye? Muy bien, Rosana, muchas gracias por su pregunta, porque nos sirve para aclarar muchas cosas. Mira lo paupérrimo del comunicado del Consejo Nacional Electoral. Excusar una inaplicación normativa sobre la base de haber otorgado 10 días para un derecho a la defensa es absolutamente sacado de cualquier tipo de delimitación jurídica, ¿no? O sea, excusar la inaplicación de una norma sobre la base de un plazo que ni siquiera está definido en el Código de la Democracia para dar derecho a la defensa cuando no son jueces. Derecho a la defensa aplica unidad jurisdiccional, jueces, ¿sí? Los consejeros tenemos otra de las históricas inaplicaciones normativas que nosotros tenemos en la actualidad, Gustavo y Rosana. Eso por un lado. ¿Cuáles son las opciones que tendrían, en este caso, Unidad Popular y Construye? ¿Sí? Deberían presentar, tienen dos opciones, pueden presentar una petición de corrección ante el propio organismo electoral. De hecho, deberían hacerlo. La petición de corrección ante el organismo electoral en este tipo de decisiones no toma más allá de una semana en la resolución porque son plazos hiperperentorios. Entonces se lo presenta ante el propio Consejo Nacional Electoral para que el Pleno haga una revisión de esta resolución. Se llama petición de corrección. Y luego de eso podrán apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Podrían apelar directamente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ojo con eso. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral, lamentablemente, en la actualidad no es garantía, ¿no? Vimos que las últimas actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral, en especial en la resolución o en la sentencia que tuvo que ver con el tema del cambio de elecciones, justificaron la inaplicación de una norma del artículo 91, así que tampoco es garantía, y creo que en este caso las dos organizaciones políticas deben agotar la vía administrativa para ir a la jurisdiccional sobre la base de que no se vea afectado su posterior recurso. Ellos pueden presentar el recurso subjetivo contencioso electoral. En este caso, este recurso se puede presentar en contra de todas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, sean administrativas o sean electorales. Entonces, en este caso, estamos en una decisión electoral. Después de eso, el Tribunal Contencioso Electoral, Rosana, va a tener 30 días aproximadamente para resolver esta situación. Y en el caso de que haya una inconformidad, recordemos que este tipo de decisiones en el Tribunal Contencioso Electoral tienen una única instancia, es decir, el conocimiento de esta causa en el tribunal será de única instancia, pero podría y queda todavía la posibilidad de presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, me refiero. Sin embargo, la acción extraordinaria de protección no tiene en primer lugar efectos suspensivos y habría que determinar si es que la Corte Constitucional les va a dar una priorización en cuanto al tratamiento de la misma. Quisiera preguntarle qué efectos tiene esa aparente calidad de permanente, de vitalicio de los integrantes, de los vocales del Consejo Nacional Electoral, empezando por Diana Atamain, que no sustentan esa permanencia allí con decisiones que demuestren que el CNE tiene estabilidad. Y también la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Estos dos organismos, ¿cómo están afectando la calidad de la representación política y la confianza ciudadana en el sistema electoral? Mira, estimado Gustavo, hay que hacer una remembranza histórica ahí. ¿Sí? Recordemos que en el 2018 y luego de las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo y el nefasto el nefasto secretario que tuvieron, en este sentido, lo que sucedió es que estos consejeros iniciaron sus funciones en el año 2018, ¿sí? ¿Qué es lo que determina el Código de Democracia y la Constitución? Que la renovación del Consejo Nacional Electoral debe ser parcial, cada 3 años. En el 2021 tuvo que darse la primera renovación parcial y la segunda en el año 2024, ¿sí? Ya estos consejeros tienen una caducidad constitucional de sus nombramientos, es decir, vamos a ir a 2 años en el 2026 con caducidad total de sus nombramientos. ¿Qué ha dicho la Procuraduría? Que en el caso de que las instituciones no tengan un proceso concursal vigente y que no se puedan renovar, existe la prórroga de funciones. Estos consejeros, a excepción de la consejera Nájera, van a ir, ¿sí?, prácticamente a 6 años de sus funciones. ¿Qué es lo que ha pasado con el concurso? Ojo con esto, Gustavo. Los candidatos que deberían haber estado en el concurso justamente de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral tenían que haber rendido la prueba el día de hoy, acá en la ciudad de Quito, ¿sí? Pero el día sábado o viernes de la noche fueron notificados los concursantes de que el Consejo de Participación Ciudadana todavía se encuentra pidiendo un informe jurídico respecto de las actuaciones de la comisión de selección de estos consejeros y que por lo tanto no se dará la prueba. Imagínate lo que está sucediendo. Además, que en el Consejo de Participación Ciudadana, hace 2 semanas, no se aprobó la designación del notario para que sortee, en este caso, a los académicos y catedráticos que iban a hacer la parte de oposición de los exámenes que se tienen que tomar a los posibles y futuros consejeros. Entonces, yo creo que este proceso electoral, este proceso de cambio concursal en el Consejo de Participación Ciudadana no va a llegar a buen puerto. De hecho, hay una desazón absoluta por parte de los candidatos, quienes ya ni siquiera quieren participar en la misma. Y aquí lo que llama la atención es la conformidad hacia Diana Atamain. Y eso sí, lo tengo que ser muy directo, ¿no? Hay una conformidad hacia la gestión de Diana Atamain cuando sabemos que la gestión de Diana Atamain no es pues la más adecuada respecto a la gobernanza interna del Consejo Nacional Electoral. Sabemos que esta mayoría que existe en el organismo electoral, conformada por los 4 consejeros, salvo la consejera Nájera, ¿sí?, es bastante complaciente de los intereses políticos, ¿sí? Y aquí viene un algo que hasta ahora no logro descifrar qué es lo que sucede, ¿sí? Ya sabemos que Atamain favorece y sigue en actuaciones de conformidad, o mejor dicho, que generan conformidad al oficialismo, pero la oposición no dice absolutamente nada respecto de ella. Entonces creo que hay una conformidad respecto a sus actuaciones. No sé si a través de los resultados de la consulta popular en la cual pierde el presidente de la República. Me queda ahí una duda. Pero lo que están haciendo los consejeros en general, y aquí es lo que llama un poco la atención del por qué no hay una actividad de reacción, es que la vulneración normativa diaria y constante que está haciendo el Consejo Nacional Electoral nos está generando un espectro de no cumplimiento del sistema jurídico de forma integral, lo cual es súper peligroso para las democracias. Creo que ya lo hemos citado, ¿sí?, en estos mismos espacios. Hay un hermoso libro, ¿sí?, que se llama Poderes Salvajes, de un pensador filósofo italiano, que es Luigi Ferraioli, que dice que la democracia siempre va a implicar derecho.
y ese derecho son normas y reglas claras. Entonces, en ese sentido, que las normas sean inobservadas por parte de la propia autoridad electoral, y perdóname el coloquialismo, y con alcahuetería jurisdiccional por parte del Tribunal Contencioso Electoral, lo que hacen es lacerar los estándares mínimos democráticos. Entonces, como te decía, esta conformidad que existe hacia las autoridades por parte del oficialismo y por parte de oposición es lo que me llama la atención y no tengo cómo explicarlo. Esta perennización de los consejeros como autoridades electorales es lamentable porque el refrescamiento de la misma, ojo con un tema, ¿sí? Y si es que pasa la consulta popular, estos consejeros tranquilamente se van a ir hasta el 2029. Con esta decisión y lecturas, ¿es posible visualizar tendencias generales respecto al comportamiento electoral ecuatoriano con miras a ese proceso del 29 de noviembre? ¿Predominará el voto de rechazo, el voto económico, el voto identitario? ¿Volverá a ganar el populismo? La semana anterior existieron 2 encuestas, sí, que fueron analizadas en varios medios de comunicación. La una de Click Report y anterior a esa, una del CIES, que revelan cierto estado, ¿sí? Cierto estado político de los electores hacia un posible proceso electoral, pero que todavía no se concreta. ¿Por qué, Gustavo? Porque en el intermedio tenemos un clivaje todavía, que es el clivaje de los candidatos, es decir, la conformidad que tiene que tener el elector hacia los candidatos y también decisiones básicas que deben ser tomadas por parte de organizaciones políticas que tienen que participar en este proceso electoral. Hablemos principalmente de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que se nota? Vemos que sigue, o de lo que recuerdo, que se leyó en estos 2 stats nacionales. El primero es que la desconfianza de las personas hacia la Policía Nacional y hacia el sistema judicial sigue siendo prácticamente el total sentimiento de los ecuatorianos. Pero que después, en cuanto a una manifestación de legitimidad o de confianza del Consejo Nacional Electoral, los números no pasan del 30%, justamente por este tipo de decisiones que se van tomando. Ahora bien, ¿qué es lo que puede suceder de cara a las próximas elecciones? Que el voto rechazo, ¿sí? O el voto nulo puedan empezar a aflorar, porque el voto rechazo o el voto nulo, por lo general tienen manifestaciones en cuanto a una no consideración del proceso electoral, es decir, no hay una conformidad hacia el proceso electoral. Y el voto rechazo, que tiene una interpretación dual, creo, podría manifestarse en cuanto a qué, en cuanto a que podrían haber candidaturas específicas del oficialismo que podrían ser atacadas en determinados cantones y en determinadas provincias. Por los chivos expiatorios que se dice por lo general, Gustavo. Por ejemplo, digamos, si se concretase la candidatura a la alcaldía de Guayaquil de la mamá del presidente de la República, va a ser uno de los targets de la oposición y en general de toda la oposición, ¿sí? Y otras ciudades en las cuales el golpe político podría ser fuerte, ¿sí? No sé cómo está la situación en Cuenca, pero por ejemplo en Quito se tiene mucha expectativa respecto a quién va a ser el candidato de ADN, y los candidatos de ADN realmente no son personas que están en la responder esa pregunta, quizá Adrián Castro es una de las principales figuras locales de ADN. Ya, mira, Adrián Castro, pero que tiene otro rol ahorita, ¿no? Tiene un rol absolutamente distinto, que tiene que nada tiene que ver con el esquema seccional. Pero como te decía, acá en Quito se especula mucho de una posible candidatura escondida de Jorge Yunda, ¿sí? O sea, un apoyo escondido de Jorge Yunda, y que el candidato a la alcaldía de Quito por parte de ADN de seguro será un bluff. Eso se especula mucho. Entonces, yo creo que todavía ADN, y yo también sigo esperando a los candidatos de ADN que fueron anunciados hace 3 semanas, según el presidente de la República dijo, ya nosotros tenemos los candidatos, pero puede suceder mucho que haya este tema de cantones y provincias en específicas donde se jueguen otro tipo de intereses o intereses ulteriores, y de ahí lo que vamos a ver como efecto de lo que pasa en Comunidad Popular y Construye es una absoluta dispersión de candidatos, pero también del electorado. Bien. Muchísimas gracias, Esteban, por habernos acompañado en esta mañana. Siempre es un gusto, Gustavo y Rosana. Gracias a ustedes. Excelente semana. Han escuchado al doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral. Son las 8:27.